a este último verlo de manera asincrónica. Mi nombre es Romina Silvetti, lo dice, bueno, ahí el cartelito, soy profesora del Instituto de Ciencias para la Familia, en particular de la licenciatura en orientación familiar, que es en esta oportunidad lo que nos convoca y lo que les queremos contar de qué se trata, ¿no? A ver, ahí va. Bien. ¿Quién es un licenciado en orientación familiar? En particular, soy egresada del instituto, somos profesionales con una formación en competencias para la prevención de conflictos y la intervención en problemáticas familiares. Eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Nos formamos 4 años, es una licenciatura de grado de 4 años de duración para poder formarnos en esto. Les voy a contar un poco en la práctica qué significa estudiar esta licenciatura, que es una resolución ministerial del Ministerio de Educación, que como les decía, al ser una licenciatura de grado tiene esa nomenclatura y su número de resolución. Es un título de 4 años que les mencioné. Hay una posibilidad de obtener un título intermedio, que es una tecnicatura, ser lo que llamamos TUOF, técnico universitario en orientación familiar, que es después de finalizar el 3er año, y si no, el título completo de licenciado. Esto es 95% en línea, nos gusta decir en línea y no a distancia, porque tenemos un sistema que los alumnos nos ponderan mucho, que tiene que ver con la asesoría personalizada, y estamos siempre del otro lado para acompañar la cursada. Y 4 seminarios presenciales. Esto es importante porque siempre nos preguntan en las entrevistas de admisión de qué se tratan. Es una semana intensiva presencial por año, una en primer año, una en segundo, una en tercero y una en cuarto, de jornadas, 5 jornadas completas de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Aquellos alumnos que no viven en Buenos Aires viajan para estar cerca del campus de Pilar, y los que viven cerca van y vienen todos los días. Es una semana muy linda, en donde además de ser muy enriquecedora en el contenido pedagógico que tiene, es enriquecedora para compartir con los compañeros, ¿no? Que de manera virtual están conectados diariamente, y en ese momento se combina con esa presencialidad. Le estimamos 2 horas de estudio por día, en todo momento, en cualquier lugar. De eso se trata la educación en línea. Este es un estimativo, algunos alumnos cuentan el sábado y el domingo, otros no, entonces quién sabe es un poquito más de horas diarias, tomando el sábado y el domingo como descanso. Les voy a mostrar el plan de estudios a grandes rasgos. Son 4 años, estos son los 2 primeros. Como ven, hay materias un poquito de todo, hay una sólida formación de fundamentos antropológicos, ¿no? Sobre todo en primer año. Después hay toda una pata, también en tercero, en cuarto y en segundo, una pata que tiene que ver desde lo pedagógico, pedagogía familiar, todo lo que es familia y, ¿no? un contexto, y religión, y escuela, y comunidad. Después hay toda una pata de criterios y habilidades profesionales y de prácticas profesionales, y una 4ª pata, que después lo voy a decir con más detalle, que tiene que ver con espacios de elección optativos. No son optativos, son obligatorios, pero sí son opcionales, lo que uno elige, opta, digamos, entre temáticas específicas que tienen que ver con los intereses personales del alumno, que son estos que están acá, en relación a adopción, adicciones, familias ensambladas, violencia, comunicación, logoterapia, trastornos de la conducta alimentaria, familia y discapacidad. Eso hay un espacio en todos los años en donde el alumno elige según su orientación, sus propios intereses. Le voy a pasar la palabra a Daniela Bertuni, otra profesora del instituto, que nos va a contar un poco en detalle qué es lo que hacemos, qué es lo que hace un licenciado en orientación familiar. Hola, buenas tardes. Bueno, el orientador familiar, los orientadores familiares, yo soy licenciada en orientación familiar también.
lo que trabajamos son los vínculos de la familia, trabajamos la relación, ¿sí? Este trabajo se hace para poder tener vínculos sanos, acompañamos a la familia, guiamos, la ayudamos a que logre esta dinámica familiar sana y saludable. Sí, Ro, pasa. El orientador familiar hace un diagnóstico e intervención de las familias a partir de las fortalezas que ésta tiene, buscando su mejora. ¿Sí? Siempre lo hacemos y no estamos, estamos al servicio de la familia para que encuentre esta mejora. Como dice acá, las cualidades que nos diferencian como profesionales es la vocación de servicio, y obviamente como la familia es la unidad más pequeña de la sociedad y es la que lleva valores a las sociedades, trabajamos con esto, con la mejora de sociedades a partir del núcleo más pequeño, que son las familias. El orientador familiar también, ¿en qué lugares se puede desarrollar? El orientador familiar se desarrolla en centros de orientación familiar propios, pero también puede trabajar en distintos ámbitos en donde puede desarrollarse, trabajando interdisciplinariamente, por ejemplo, en colegios, en el centro pedagógico que tenga un colegio, un orientador familiar está capacitado para trabajar porque aparte estamos formados para poder trabajar y poder llevar adelante el trabajo interdisciplinario, por ejemplo, uniendo otras disciplinas como psicopedagogos, psicólogos y demás, y poder llevar ese trabajo adelante. Trabajamos, como les dije, en nuestros propios centros, podemos asesorar a colegios a través de talleres, en la implementación de hojas de trabajo para estos colegios, pero podemos trabajar en cualquier lugar en donde se trabaje con familias, ¿sí? Como les decía al principio, nosotros trabajamos para que la familia funcione en una dinámica sana, y las familias son vínculos. Esto después, obviamente, ¿por qué tenemos siempre a la sociedad como el punto mayor? Porque la familia vuelca todo lo que es en las sociedades. Como decía Romina, tenemos toda una base antropológica, personalista, y además esto nos forja a nosotros para que trabajemos con las familias y con cada integrante de la familia, siempre buscando el crecimiento y el desarrollo integral de las personas. Como dice acá en el flyer, la orientación familiar o el orientador familiar cuenta con herramientas propias de la orientación familiar. Con estas herramientas va a ser un diagnóstico, una evaluación de cada caso, y de ahí puede sugerir un tratamiento, puede derivar a otros profesionales y, como les decía hoy, trabajar, si no, de una manera interdisciplinar. Esto quiere decir que si algún integrante de la familia tuviese cualquier patología y demás, ¿sí? Se puede trabajar en conjunto con el médico que esté llevando o el licenciado que esté llevando la patología que tiene, para acompañar a esa familia, lo mismo en todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos, trabajamos en orientación a parejas, crianza de hijos, bueno, todo lo que influye y atraviesa a una familia. Sí, Ro. Bueno, esto que les venía diciendo, también trabajamos en investigación, ¿sí? Hacemos investigaciones aplicadas propias a nuestra profesión. Sí, Ro. Nada, lo que les venía diciendo hoy, lo de las instituciones educativas, centros de orientación familiar. Y esto es muy importante, esto que dice acá, que la intervención socioeducativa, lo que nosotros hacemos y que es como nuestro primer pilar, es eso, es la educación o sea, lo socioeducativo. ¿Por qué? Porque los padres, porque la familia necesita educación, ¿sí? Poder comprender un montón de cosas, como son los ciclos vitales de los hijos, aprender a tener una comunicación asertiva, a poder llevar adelante
los conflictos y a poder solucionarlos. Bueno, en todo eso nosotros acompañamos con las propias herramientas nuestras. Eso sería a grandes rasgos lo que hace un orientador familiar. Ajá, y esto para mencionar y ya después abrir a preguntas, lo que les mencionaba al principio, que estudiamos a distancia viviendo de cerca la experiencia. Hay un foco muy importante, que esto más allá del instituto es una característica de la Universidad Austral, porque los alumnos del ICF son estudiantes de la Universidad Austral y tienen todo los espacios abiertos para así hacerlo, tienen contacto con vida universitaria, y esto, que es el foco en la persona, les decía, es algo que trasciende a todas las unidades académicas. Es una propuesta personalizada, personalizante, en donde el alumno es lo más importante. Hay trabajo en equipo, colaborativo, entre pares de distintos lugares, edades y ocupaciones. Esto tiene que ver con la propuesta de cada docente, y mucho para comenzar con esta mirada que decía Daniela de interdisciplinaridad propia de la orientación, ya lo proponen los profesores desde el estudio, desde las materias. El acompañamiento docente es cercano, hay un docente que le llamamos profesor encargado de cohorte. Nosotras somos profesoras encargadas de cohorte, en particular de primer año, así que quienes se acercan este año a estudiar la carrera nos tienen como PEC, que así le llamamos, y es este acompañamiento que hacemos de un proceso que, si bien es autorregulado por el alumno, lo acompañamos de muy cerquita. El horario lo elige el estudiante, esto lo dijimos, y esto es importante, que no lo mencioné todavía. La metodología de estudio es una materia a la vez, no hay 4 materias en un cuatrimestre, no hay materias anuales, es un espacio curricular por vez que se abre y está por 4 semanas en movimiento para el alumno, con las propuestas de ese espacio. Es un aula virtual, trabajamos con la plataforma Moodle, muy si nos gusta decir. Todos aquellos alumnos que comienzan con un poquito de miedo, si se puede decir así, de si es fácil de llevar o no, tienen una muy buena experiencia y en muy poco tiempo se acostumbran a cómo se hace. Y hay una constante, que es lo que venimos haciendo: interacción, retroalimentación, lo que les vengo mencionando. Así que esto es un poco lo que les íbamos a contar, y ahora estamos dispuestas a escucharlos, a cualquier consulta o comentario. Pueden, si quieren, o utilizar el chat o desmutearse directamente, hacer una pregunta. Creo que Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va todo? Bueno, les cuento, yo soy de Tucumán, creo que hay un par de alumnos ya de Tucumán cursando la carrera. Yo el año pasado estuve en esta misma charla, pero todavía no termino de tomar la decisión. En mi caso soy abogado. El año pasado he hecho el curso de mediador. La verdad que la carrera me parece muy interesante. Pero bueno, quería consultar por no sé si este es el espacio apropiado, porque todavía no me decido si continuar con esta carrera o dar un paso intermedio, y es la especialización del mediador familiar. Ya tengo un poco más claro qué es lo que hace un licenciado en ciencias para la familia. La verdad que me resulta interesante, pero quería saber si hay materias compartidas entre la carrera de mediador, digamos, el título intermedio de especialización en mediador, y la del licenciado en orientación familiar. ¿Vos decís, Juan Manuel, para hacer equivalencias o por... Claro, yo lo consulto. Si yo eligiera continuar con la carrera o la especialización en mediación familiar, si Sí. tengo materias en común que yo después puedo aplicar o como tenerlas como equivalencia, como sugieres, para la carrera de orientador familiar. Claro, la única manera de saber eso es presentando los planes de estudio y los programas de las materias. Hay algunas carreras que tienen alguna equivalencia, pero de la única forma que uno puede saber cuál, en el caso de que sí fuera,
es presentando en el consejo académico del instituto el programa de la materia que pudiera ser, y bueno, y ahí se mira cada caso en particular, no hay una generalidad por carrera, ¿se entiende? Bien. Bien, bien, bien. Sí, esa era la inquietud que tenía y quería aprovechar al Zoom para hacer esa consulta. Bueno, igual no descarto para nada, es un pendiente que tengo estudiar esta carrera, pero bueno, se me dificulta una cuestión de tiempo, Claro. cumplir apenas con esas 2 horas diarias. Así que bueno, yo continúo. Hay abogados, alumnos, y hay se me viene a la cabeza una profesora que es mediadora hace muchos años, mediadora familiar, que da uno de los seminarios presenciales, una parte importante, porque bueno, es claramente, debes tener mucho contacto con familias y con toda esta problemática en las mediaciones, así que eso también te puede Totalmente. absolutamente compatible. A mí lo que me gusta y lo que después de casi 10, 12 años de profesión y haber hecho muchos cursos y capacitaciones y maestrías y todavía no le encuentro el agujero al mate, pero me he dado cuenta que en estos últimos años me gusta más abordar la temática de la familia desde el punto de vista preventivo, Sí, no desde el punto de vista de la solución del conflicto, claro. judicialmente en este caso. Quizás para por ahí terminar con la consulta y darle como lugar a otro, lo que también me surge comentarte a raíz de tu inquietud es que la diferencia con el licenciado en Ciencias para la Familia es lo práctico, ¿no? La orientación familiar es una disciplina de intervención muy concreta, hay muchas materias desde primer año que tienen que ver con las habilidades propias del orientador, a las que se refería Daniela, y bueno, y esa es la gran diferencia. Ciencias para la Familia por ahí es más de investigación, es otro perfil de graduado, y esta es una carrera que forma en intervención, en prevención e intervención de conflictos. Yo, Juan Correcto. Manuel, te invito a que pidas una entrevista de admisión, que después de ahí vos podés decidir no seguir, pero que ahí te podemos asesorar más y Bien, puedas tomar una decisión. Te invito a buenísimo. que llenes la solicitud y... ¿Cómo la pido esa solicitud? ¿Cómo? ¿Cómo se pide esa solicitud? ¿La pido por Ahora mail? vamos a poner el chat de admisiones, ¿no? El que esté interesado en continuar tiene que volverse a comunicar con admisiones, En y la... sí. Sí. No, decime, Ro. No, eso, también van a saber quiénes estuvieron participando hoy en la reunión y seguramente se van a contactar con ustedes. Apenas tengas un intercambio con admisiones, igual ahora en el chat pongamos, Dani, o inclusive en Sí. nuestros propios mails, para que se lleven información de cómo seguir. Hay una pregunta en el chat que dice, para los que viajan para hacer los seminarios, ¿dónde se alojarían? ¿Dónde se realizan las prácticas para los que viven en provincia? Bueno. La primera pregunta, Dani, ¿crees? Que No, vos sos sí. experta. No, el hospedaje, la universidad no tiene hospedaje para la gente que viene de afuera. Sí, cerca de la universidad, muy cerca y alrededores, hay un montón de lugares donde se pueden hospedar y que tienen muy buenos precios y demás, sabiendo que hay muchos chicos que vienen de la para la universidad. Dije, sos Nosotras no experta porque recomendamos... hizo Daniela últimamente un documento muy completo con toda la información para que los alumnos se contacten. Y también algunos que por ahí ya a partir del segundo año que se hacen como amigos, alquilan por ahí algún lugar juntos y se alojan varios juntos, ¿no? En un Exacto. departamento. Y aparte, nada, con tiempo hacen descuentos y demás. ¿Y cuál era la otra pregunta, Ro? Si vivís en provincias, ¿dónde se realizan las prácticas? Las prácticas profesionales son en línea. Hay uno de los seminarios presenciales que es específico sobre prácticas profesionales, que es la semana intensiva presencial de cuarto año, y esas se hacen en centros de orientación cerca de la universidad. Según la propuesta de cada año, las profesoras del espacio de prácticas profesionales buscan dónde hacerlas, pero el resto de las prácticas son en línea, todo el resto de la carrera es en línea, entonces simplemente
en los espacios curriculares hay propuestas de formación en línea que las docentes proponen, por ejemplo, ver videos, por ejemplo, participar de una supervisión que hace el instituto y que se participa por Zoom, etcétera. Así que Lo no que hay tienen que tener en preocuparse. cuenta es que las prácticas no son las prácticas que estamos acostumbrados normalmente con los médicos o los psicólogos o cualquier otra profesión que va a un lugar específico a hacer por X cantidad de tiempo. Y la otra pregunta, y ahí le damos paso a María Florencia, que hace un rato, la fecha de los seminarios presenciales pueden modificarse, pero este año, por ejemplo, son primer año en julio, junio, Del 10 al segundo 14 en abril, y después tercero y cuarto son en agosto y septiembre. Entonces, más o menos es primer semestre y segundo semestre. Más o menos se organizan así. María Como tiene que ver Florencia. con lo mismo, si ya le paso a María Florencia, como tiene que ver con lo mismo, si vivís en Colombia, ¿tenés que venir? Sí. Sí. Esa semana hay que viajar. María Florencia. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, en realidad tengo dos inquietudes, una muy parecida a la que recién compartió Juan Manuel, porque, digamos, tengo mi profesión de base es el derecho, pero trabajo en la gestión educativa ya hace muchos años. Entonces, estoy un poco desorientada en relación a si es realmente por acá, ¿no? Para eso lo que hice fue ya pedirme una entrevista. Completé el formulario, ya tengo asignada, creo que eso me parece lo voy a poder canalizar más en ese espacio. Y la otra duda, en base un poco a la experiencia que tienen, porque mi gran temor tiene que ver con la dedicación, es decir, yo tengo un cargo full time y bueno, por supuesto que arbitraría todos los medios para poder tener esas 2 horas, o bueno, iría como viéndolo, pero ustedes que conocen y como docentes, creen que, o en función de la experiencia de graduados, digo, se puede teniendo un trabajo, digamos, full time. Sí. ¿No, Dani? Sí. Sí. La respuesta es... Te voy a decir lo mismo que digo siempre en las reuniones, en las entrevistas de admisión. Todo eso depende de tu capacidad de organización, digamos. Yo trabajé y estudié al mismo tiempo y trabajaba todo el día y tenía mi hijo que era más chico y llevaba adelante mi casa y lo podías hacer. Que hay materias que te van a llevar más tiempo para leer, seguramente, porque cada uno tiene sus propias capacidades y sus propios recursos. Todo esto es, bueno, cómo es tu familia, cómo te manejás, cuánto tiempo. Creo que va más allá de la cantidad de horas de trabajo, cuáles son tus conocimientos, cuál es la base que tenés. Vos decías que tenés una base legal, por ejemplo, de lo que es la abogacía. Bueno, hay materias que obviamente que te van a resultar mucho más fácil y tal vez con 1 hora lo puedas llevar adelante. Entonces eso tiene que ver mucho con la gestión del tiempo propiamente de la persona y cómo lo lleve. Me queda, a ver, eso me queda clarísimo, y veo también un poco, bueno, por los rostros, no sin prejugar, pero veo que somos todas personas que somos todos grandes. Tenemos algún recorrido previo, con lo cual no somos personas que tal vez estamos dedicadas exclusivamente al espacio de formación. Por ende, creo que debe ser una preocupación compartida. Yo siempre estudié trabajando, digamos, no sería algo nuevo para mí. Hoy me encuentro en una situación distinta porque soy mamá de niño chico, entonces, bueno, obvio, es algo que tengo que analizar y bueno, yo te diría, María Florencia, que al revés, digamos que al revés de lo que yo pensaba, me fue mucho más, y empecé otras carreras queriendo hacer todo a la vez, y esta la pude seguir, pude hacerla, porque esto que uno dice del espacio curricular de uno a la vez es muy importante, porque pone un foco que eso ayuda mucho, por más que, como dice Daniela, como cada docente plantea la materia como quiere, y a veces tenés un trabajo en grupo y entonces ahí tenés más requerimiento de tener que coincidir con tu grupo en un horario, etcétera.
y por ahí a veces puede resultar un poco demandante, nada resulta tan demandante como para no lograrlo. En cambio, a mí me resultaba muy difícil, por ejemplo, ir presencialmente cumpliendo un horario, por ejemplo. Entonces, la propuesta académica que tiene, lo que nos pasa con los alumnos es que se los hace posible, se los hace posible. Y, me parece que y para agregar y tirarnos flores a Romina y a mí, la verdad es que nosotras como profesoras de corte, y somos, digamos, sería como un tutor académico, siempre estamos atentas. Entonces, esto es el Instituto de Ciencias para la Familia, por ende la familia es como lo más importante. Entonces siempre estamos atentas a esas cosas, a que el alumno esté en comunicación con nosotros, a saber cómo venís, si tenés un inconveniente que no puedas hacerlo dentro de la cursada, sí. tenemos, o sea, los 30 días de la materia y después tenés 10 o 15 días de recuperatorio. Buenísimo. No, Entonces, pero ya con eso me dan como un panorama y... siempre vamos a estar uno... acompañándote y entendiendo las distintas circunstancias de cada familia y esto siempre, por eso, al estar nosotras siempre atentas y ustedes siempre en comunicación con nosotros, es que van a tener una respuesta para poder solucionar lo que te esté pasando en ese momento con respecto a esa materia que estés cursando o con lo que esté sucediendo. Buenísimo, gracias. Cecilia, no, de nada. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Ay, perdón, Verónica, que estaba Cecilia levantando la mano y después te pasamos la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Sí. Mi pregunta iba más o menos a lo que estaban terminando de decir recién con el tema de lo que es la cursada. ¿Se abre, digamos, una materia a la vez? O sea, son 4 semanas de materia, se rinde tipo un final, un trabajo práctico, se cierra esa materia y se empieza con otra, así durante todo el año. Sí, a ver, así durante todo el año esto que dijiste de que se cierra una materia y comienza la otra, por ahí si algún alumno tiene que contar con el tiempo recuperatorio, que ahí sí ese tiempo se superpone con la materia siguiente, y con respecto a cómo, eso es propuesta de cada profesor, hay un poco de todo, hay profesores que de vuelta, que hacen un trabajo en grupo, hay profesores que trabajan en dupla, perdón, hay profesores que hacen todo, proponen todo un recorrido individual y para evaluar piden escribir un ensayo. En general, todas las semanas hay alguna actividad para hacer, alguna lectura que tomar, algún material audiovisual para ver. Es como que no sé si todos los días, pero todas las semanas seguro, diría día por medio si se puede, aunque sea entrar, a veces se proponen intercambio, casi siempre se proponen intercambio entre ustedes y por ahí foros de presentación, foros de intercambio, comentar lo que otro alumno aprendió, le llamó la atención, comentó, hay mucho de eso, ¿no? De trabajo colaborativo y bueno, depende cada materia cómo se propone la evaluación y los trabajos. Claro. Igual es bastante activa la cursada, por lo que entiendo, porque al Sí. ser como acotadito, o sea, 4 semanas por materia, estamos como Sí. en constante trabajo, digamos, por decirlo así. Exacto, mantiene un ritmo. Claro. De repente, justamente los alumnos que por ahí les cuesta y es aquellos que durante 12, 15 días se olvidaron por completo y después no suele pasar porque en realidad justamente si mantenés ese ritmo, entonces se hace como más fácil el recorrido. Llevadero, claro. Uh-huh. Y una última pregunta cortita. ¿Esto solo se da en la sede Pilar de la Universidad Austral? Porque yo estoy en Rosario y sé que la universidad tiene una sede acá en Rosario, pero no sé si también se da acá. Sí, no, solo en No, Pilar. solo Pilar. La semana presencial decís, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí. Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Verónica? Sí, acá estoy. Buenas noches. Soy Verónica de Paraguay. Bueno, nada, primero contarles que les conozco el Austral desde la salud de mi hijo, que tiene ahora 6 años. Tuvimos un acompañamiento desde los 6 meses de él, con varios problemas de salud. Recibimos allí su diagnóstico del síndrome, tuvimos varias cirugías.
Para los que por ahí tienen un poquito de miedo de lo que podría ser la carrera, me tocaron estudiantes del área de salud que acompañaban a los profesores docentes en sus recorridos y son personas excepcionales, o sea, se nota totalmente el trabajo que se tiene con la persona como individuo, así que les animo en ese sentido. También conocemos prácticamente todos los lugares donde hospedarse en la zona porque tocaron meses de estar por ahí cerca y el campus es divino, pasábamos por ahí todos los días. Bueno, eso nada más para decirles que les admiro mucho y respeto mucho el trabajo que realizan. Gracias, Verónica. Gracias. Por otro lado, la pregunta mía es, yo soy de Paraguay, esta carrera acá no existe como tal, probablemente sí lo realicen los psicólogos de alguna forma, pero mi pregunta sería cómo se hace en ese caso para poder llevar a cabo la profesión en Paraguay con un título otorgado por la universidad. Si ustedes saben decirme. Tenemos estudiantes de Latinoamérica, de otros países, hay estudiantes y inclusive también eso es diferente dentro mismo de Argentina, no es lo mismo en una provincia que en otra, hay resoluciones diferentes en distintas provincias de cómo ejercer la profesión en distintos ámbitos, así que eso depende del lugar. Específicamente de Paraguay, Dani, no sé si sabemos, pero ellos pueden ejercer la orientación, Sí, seguro, porque tenemos muchos, ¿no?, alumnos. Tenemos en Paraguay, en Ecuador, en Colombia. Sí, la profesión se puede ejercer igualmente. Ok. ¿Sí? Uruguay, No, sí. Uruguay, exacto. O sea, a lo que me refiero no es que se brinda un registro como de repente a los médicos, psicólogos, Exacto. que No, Hay solo... una asociación en Argentina y en otros países también hay una asociación de orientadores familiares que están en vías de, como proyecto, de tener matrícula profesional, por ejemplo, que a los psicopedagogos tantos les costó también conseguir, y de vuelta, algunas son resoluciones provinciales o de cada país en particular, pero eso te habilita para algunas cuestiones especiales, por ejemplo, atender a través de prepaga, por ejemplo. En cambio, el resto de todo lo que Daniela fue mencionando, desde lo preventivo y desde la intervención con familias que hacemos, se puede hacer perfectamente con la habilitación que el título te da. Ok. exacto. No sé si por ahí, por el chat o a través del mail, con los datos que había dejado, si conocen de algún profesional en Paraguay o alguien que esté cursando la carrera que sea de por acá, para poder yo contactarme con la persona y tener así como una referencia más cercana, me ayudaría Sí, mucho. sí. ¿Vos tomaste nota de nuestros correos, No, Verónica, que yo puse en Más el arriba chat? están. ok, me fijo en el chat y Si tomo me nota. querés a mí o a Romy, escribinos y te pasamos eh, alumnos que van a estar encantados de hablar con vos. Excelente, gracias. Yo le voy a responder primero a Daniela, que me dice que es técnica y que ella leyó como que la licenciatura se podía hacer en 2 años. Lo que se puede hacer en 2 años, porque tienes una carrera de base, en este caso una tecnicatura, es la licenciatura en Ciencias para la Familia, que tiene un alumno o un egresado con otras características que no es el del orientador familiar. El licenciado en Ciencias para la Familia está tirado más hacia lo que es investigación y políticas públicas. La licenciatura en Orientación Familiar tiene 4 años. ¿Sí? Eso para Daniela. Y no sé si Rosana. querías... Y Rosana, el tema es, el cursado no es de 2 horas. Eso es más o menos una probabilidad de lo que vos tengas que poner de estudio del material que se te da para que vos puedas aprobar una materia. ¿Por qué? Porque no hay clase sincrónica, no es que en algún momento la profesora dice, bueno, todos los martes a las 6 de la tarde nos reunimos. No, en algunas materias pueden tener alguna clase sincrónica, la cual no es obligatoria su participación, y después la filmación de esa clase se sube al aula para que ustedes la puedan ver. ¿Por qué se sube al aula?
vamos a suponer que no estuvieron, pero tenían una consulta para hacer. Se la pueden hacer llegar por un foro a la profesora y lo va a contestar en esa clase que dé, o alguno de sus compañeros también pudo hacer la consulta que ustedes tenían o la consulta que ustedes le enviaron para que la haga. Entonces, de esa manera van a tener las clases, pero nunca van a tener una clase obligatoria en un horario y en un día. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, no, de nada. No, de nada. Por favor. Bueno, ojalá se entusiasmen y quieran seguir como el proceso. En caso de que así sea, seguramente desde admisiones se van a contactar con ustedes sabiendo que estuvieron presentes hoy en la charla y que entonces se puede entender que están interesados, o ustedes, si quieren acelerarlo, o si realmente ahí Daniela les anotó nuestros mails. Los pagos, eso no sabemos, con cobranzas, eso sería como, porque los pasos ahora para seguir son que seguramente admisiones les va a pedir que por favor concreten una entrevista de admisión, y eso va a ser con alguna profesora, nosotras u otra de las encargadas de cohorte, y ahí más particularmente, si todavía tienen más dudas, y también nosotras de por qué están interesados seguramente en estudiar la carrera, etcétera, es un intercambio un poquito más personal para pasar a toda esta parte, la administrativa y la de cobranzas, etcétera, que son otros departamentos de la universidad. Lo mismo, para ir cerrando, lo que yo le dije a Juan Manuel, y las invito a todas a generar una entrevista de admisión y hacer la postulación para que se puedan encontrar otra vez con nosotras, porque podemos ser alguna de nosotras dos o alguna otra profesora de corte, y puedan hablar tranquilamente, poder conocer más la carrera, poder hacer más consultas, que le podamos contar en qué trabajamos cada una en este momento, cómo fuimos armando nuestro camino como orientadores familiares y cómo seguimos investigando y generando nuevas cosas para que la orientación familiar se haga cada vez más grande. En los países limítrofes que nos acompañan y en Argentina sobre todo, que somos muchos. Así que bueno, nada, los invito a que se inscriban y que hagan la entrevista de admisión. Y gracias por venir, gracias por estar hoy acá. Gracias a Gracias a ustedes. ustedes. Gracias. Gracias. Chau, gracias.